Hoy hablamos de nutrición y por supuesto está nuestra licenciada en nutrición, Lucía Alba. Ya te hice nuestra, ¿viste? Bueno, me encanta. Bueno, seguimos hablando, que es súper interesante y el tema de hoy es muy interesante. Me parece genial. Di tú el título que le Vamos pusimos. a hablar de peso ideal. Peso ideal. ¿Qué pensás? ¿Existe el peso ideal? No sé, a ver, justo hace 2 noches estuve hablando con alguien que decía, yo con 5 kilos menos estoy bien y si uno va al índice de masa corporal tendría que adelgazar 30. Ujú. Entonces es como, claro, ¿Con qué me quedo? claro, ¿con qué me quedo? ¿Con esos 5 o 6 que me parece que puedo estar bien o con el que Ujú. el índice de masa corporal indica? Bien, bien. Mencionaste dos variables muy importantes, la del peso y la del índice de masa corporal, que son en general dos variables que frecuentemente tendemos a asociar con salud. ¿Tá? Y esto en realidad no siempre del todo está correcto. ¿Tá? Y muchas veces hasta podría llegar a ser perjudicial, porque muchas veces nuestras preferencias y nuestras elecciones alimentarias las hacemos en función a ese peso o en función al peso que desearíamos tener o que quisiéramos alcanzar. ¿Tá? Claro. Y esto no siempre lleva a que esas elecciones sean adecuadas. ¿Tá? Perfecto. Ya desde el momento que nacemos, que llegamos al mundo, lo primero que hacen con nosotros, ¿qué es? Nos pesan y Nos nos pesan miden. y nos Nos miden. pesan y nos miden. Ahí va. Y ese peso queda registrado en un carnet pediátrico que después nos acompaña durante toda nuestra vida pediátrica y nuestra adolescencia hasta la vida adulta. Y esto no es menor, digo, es muy importante registrar estos valores porque sabemos que el bajo peso al nacer es el primer factor de riesgo de mortalidad y de enfermedad en el mundo, ¿tá? Entonces es muy importante que haya un seguimiento y un control del peso a lo largo de todo el crecimiento y el desarrollo para justamente controlar que esto esté, que esté bien, que ese Que crecimiento vaya esté bien. funcionando. Ahí va. El problema es que muchas veces cuando alcanzamos la edad adulta, este estigma del peso no se deshace de nosotros, ¿no? Claro. Sigue estando ahí y muchas veces más fuerte, ¿no? Se vuelve más fuerte. Entonces, muchos vivimos esclavos de alguna forma de ese peso y condicionados, digamos, por ese peso en varios aspectos de nuestra existencia, desde la ropa que nos ponemos, hasta dónde salimos, hasta la comida que comemos o las Sí, elecciones alimentarias muchas cosas. que tomamos, exactamente. Y muchas veces esas elecciones alimentarias no van de la mano con una alimentación saludable. A la vista está que nos sometemos a dietas extremas, que muchas veces van en detrimento de la salud y lo hacemos justamente en pos de alcanzar ese peso que consideramos que es un peso ideal, ¿tá? Muchas veces bajo un concepto erróneo de delgadez también, ¿tá? En lugar de basarnos en hacer elecciones alimentarias saludables y en tener salud física y mental. Exacto. ¿Tá? ¿Esto por qué sucede? Sucede porque en realidad estamos inmersos en una sociedad donde la presión de la imagen es muy importante. Tenemos presión a través de los medios de comunicación, de la industria de la moda, a través de personajes, ¿no? Estereotipados, que se personifican en actores, actrices, estrellas de la música, deportistas, ¿no? ¿Cuántas veces leemos o escuchamos titulares como el cuerpo o la dieta que sigue fulanita de tal para tener su figura, Claro. o el cambio radical físico de tal celebridad? O mirá cómo está fulanita de tal a una semana de haber Ay, sí, parido, eso me parece ¿no? horrible. Sí. Que dicho sea de paso, además, la mayoría de las veces son mujeres, porque no solemos hablar Claro, o calificar sí, el al cuerpo de hombre. los hombres, ¿no? Sí. No en vano, de cada 10 personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria, 9 son mujeres. Exacto. ¿Tá? Somos las que más Sí, sufrimos está la esa presión como presión. del peso y la imagen, es Exactamente. como como que van de la mano y realmente es tipo, bueno, Exactamente. no puedes ser exitosa y linda y esto, es Ujú, muy ujú, complicado, ujú. de verdad. Cuando el peso en realidad no nos habla de absolutamente nada.
no nos habla por sí solo de nada, Claro. ¿no? Respecto a la persona. Pero vamos un poquito a ver cómo surge este concepto del peso ideal, ¿tá? Del que tanto estamos hablando. Este concepto surge en el año 1942 más o menos, cuando una gran empresa de seguros, que vende seguros de vida, que es la Metropolitan Life Insurance Company, desarrolla o diseña una serie de tablas separadas por sexos, en las cuales se indicaba un rango de valores de peso ideal en función a la estatura y en función a la complexión corporal, ¿tá? O sea, según tu complexión, pequeña, mediana o grande, y según tu estatura, tú tenías un rango de valores en el cual de valores de Estar ahí peso, en el adentro. cual deberías estar. Claro. Por supuesto que la empresa, la intención de la empresa no era informar a la población acerca de su estado nutricional o advertir acerca de eso, sino que era precisamente calcular las tarifas que le iban a cobrar a sus asegurados. Asegurado. ¿No? Claro. Bajo la aseveración de que si vos estabas por fuera de ese rango, ¿no? Más arriba de ese rango, eso era un pronóstico de peor salud o un pronóstico de mayor mortalidad. Exacto. ¿Tá? Esto en realidad es erróneo, ¿tá? Porque no podemos de ninguna forma medir mortalidad ni salud solamente teniendo un valor de un peso en la balanza. Totalmente. ¿Tá? Pero más utilizado aún que el peso es la variable del índice de masa corporal, que vos la mencionabas recién, que muchos podemos no saber qué es, pero seguro en algún momento de la vida lo hemos escuchado, ¿no? Exacto. El índice de masa corporal es un valor que nos clasifica de acuerdo a nuestro estado nutricional, ¿tá? Bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesidad. Es el resultado de dividir el peso en kilos de una persona sobre la altura en metros al cuadrado, ¿tá? Lo pueden hacer en sus casas si quieren saber cuál es su índice de masa corporal. Y el resultado nos clasifica dentro de un rango de valores que determinan un estado nutricional. Si es menor a 18,5, estamos hablando de bajo peso. Entre 18,6 y 24,9 estamos hablando de normopeso. Entre 25 y 29,9 sobrepeso y mayor o igual a 30 obesidad, que además se clasifica en varias categorías. Después de la obesidad empezamos a tener otras categorías. Ahí está. El índice de masa corporal desde sus orígenes, digamos, fue creado con fines estadísticos y para medir poblaciones. De hecho, se sigue utilizando en estudios científicos para clasificar grandes poblaciones, pero en realidad nunca fue pensado para determinar el pronóstico de salud individual, ¿sí? Exacto. Y sin embargo, lo seguimos usando en la práctica clínica para determinar. Exacto, y de hecho hay instituciones que por tu índice de masa corporal no te aceptan como socio. O sea, es tipo, estás dentro de este índice de masa corporal, no te tomamos como socio. ¿No es increíble? Claro, es como tipo, brindás supuestamente un servicio de salud, pero para eso es como, no, hay trabajos en donde el índice de masa corporal no sos aceptado. Exactamente. O sea, hay muchas más cosas de las que uno cree. Totalmente. Que por esa tabla te dicen, vos no, vos sí. Porque caemos en un valor que solamente toma en cuenta nuestro peso y nuestra estatura. Exacto. Tan sencillo como eso. Exacto. ¿No? Hay un estudio muy interesante, enorme estudio que se hizo en el 2016 en Estados Unidos, que lo que hicieron fue lo siguiente. Ellos tomaron como indicadores de salud algunos valores que tenían que ver con el colesterol en sangre, la glicemia, la presión arterial, etcétera, y dividieron a la población en una parte, los metabólicamente sanos y los metabólicamente no sanos. Y luego cada uno de esos grupos los clasificaron de acuerdo a su índice de masa corporal. Lo que se vio fue súper interesante porque se vio que más de la mitad de las personas que habían sido catalogadas con sobrepeso y muchísimas de las que habían sido catalogadas con obesidad en realidad eran metabólicamente sanos. Claro. No tenían ningún valor alterado. E incluso de las personas que se habían catalogado como con normopeso, un 30% eran metabólicamente enfermas o tenían algunos de esos valores alterados. Exacto. Entonces, el IMC sirve, sí, para medir poblaciones grandes, pero en realidad tiene un margen de error grande. Ojo con eso también. Sí. O sea, y es
Yo creo que es individual, o sea, es como lo que vos decís, ¿no? Es como, si yo veo una tabla o busco en Google y me dice tal cosa, no es lo que me dice Google. En realidad tengo que siempre estar asesorado por un profesional. La valoración va mucho más allá del Sí, número sí. en la balanza, porque, por ejemplo, la cantidad de grasa corporal, ¿tá? Que tenemos, el porcentaje que esa grasa representa en el peso total, la Exacto. distribución de esa grasa, el tipo de grasa, los valores paraclínicos, si hay colesterol en sangre, si está el azúcar elevada, la presión arterial, Claro. incluso la salud mental. O sea, todo eso forma parte de un diagnóstico de salud, no solamente un número X en la balanza. Exacto. Sí, 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 totalmente. Y es como, y eso también es como lo que hay que ir como instalando, ¿no? O sea, porque hay como una gran confusión, o sea, sobre todo en las mujeres, la confusión entre lo estéticamente bello, Ujú. porque también hay como trampas, ¿no? De la extrema delgadez, que es como tipo, está, si estoy delgada, estoy sana, y no es así, o si estoy súper pasada de peso y en realidad me acepto y estoy súper pasada y me estoy aceptando. O sea, hay como un montón de trampas que muchas veces lo hablamos con Julia Alderete, ¿no? Ujú. Eso mismo, las trampas que hace la mente al cuerpo y el cuerpo a la mente. Es como, bueno, una cosa es que, bueno, pedir que haya talles más grandes es real, pero tampoco voy a pretender que haya 5XL, porque si estoy pesando demasiado, seguramente, y hay muchas más posibilidades que esté con alguna dolencia o patología o desarrolle alguna enfermedad, que si esté un poquito más. Ujú. Que el tema Sin talles duda, es otro tema, ¿no? sí. Porque a veces el L es así, no estoy diciendo eso, pero es decir, hay como, es muy vidrioso el tema y es para hablarlo muchas veces porque realmente genera un conflicto, ¿no? Bueno, ¿cuánto tendría que pesar yo para sentirme bien, estar sana, saludable y aparte de lo que vos dijiste, mentalmente Eso. también bien? Eso. Es que la correlación, por supuesto que existe, una correlación en general, personas que pesan mucho, que tienen mucho peso, tienen un exceso, se correlaciona con un exceso de grasa y un riesgo mayor de sufrir enfermedades. Eso no lo estamos negando en Exacto, absoluto. Lo que sí estamos diciendo es que no podemos quedarnos o clasificar a las personas solamente por un valor que nos arroja una báscula. sí, ¿Tá? sí, 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 Tenemos que tener en consideración muchísimos más aspectos, porque la salud es tan compleja exacto, que no podemos clasificarla de ese modo. totalmente, totalmente. Entonces es mucho más importante poner el foco más en estar saludables, en cuidarnos, en comer saludablemente, en movernos, en descansar bien, que en un valor que nos arroja una balanza que en realidad es un poco fruto de esa obsesión cultural que tenemos con una imagen, con un peso determinado que hay que alcanzar, que no existe. Totalmente, totalmente. Gracias, Lucía. Muy, Gracias a muy vos. interesante como siempre. Gracias. Nosotros continuamos.